Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar operaciones inversas en el curso de razonamiento matemático. A ver, para las operaciones inversas vamos a recordar un poquito qué es lo que vienen a hacer. Por ejemplo, a ver, pregunto, de la adición, es decir, de la suma, ¿cuál es el opuesto de la suma? La multiplicación, división, resta, díganme ustedes, ¿cuál es su opuesto? Restando, muy bien. Si está sumando, su opuesto vendría a ser la resta. A ver, de la multiplicación, ¿cuál es el opuesto de la multiplicación? La división. La resta, Miss. División, chicos. De la multiplicación, la división. Es como, por ejemplo, cuando ustedes operan, si en un lado está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Si en un lado un número está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. ¿Listo? A ver, La división. ¿y qué pasa si en un lado está dividiendo? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el opuesto de la división? El por la multiplicación. La multiplicación. Muy bien, vienen a ser así, opuestos, ¿listo? A ver, una vez más. A ver, de la radicación, chicos, de la radicación, ¿cuál es su opuesto? Muy bien, lo que me dijo su compañero. El exponente o también llamado potencia. Muy bien, viene a ser la potencia en este caso cuadrada. Si es raíz cúbica, potencia cúbica, ¿listo? Siempre viene a ser de esa manera. Excelente, muy bien. No olvidemos que aquí vienen a ser siempre opuestos, ¿listo? Tenemos que recordar esta parte para poder desarrollar. Listo. A ver. En las operaciones inversas me van a dar valores y vamos a ordenarlo. Pero recordemos que cuando vamos a completar los valores, en el siguiente lado se van a colocar sus opuestos. De la división, su multiplicación. De la multiplicación, la división. De la resta, la suma. De la suma, la resta. ¿Listo? De esa manera. Para que se pueda entender mejor, voy a colocar un ejemplo aquí. Me dice, a ver el ejemplo. Observe el ejemplo. Si a un cierto número lo multiplicamos por 5, ya, a ver, permítanme acá, listo. Me dice en la parte de aquí. A un cierto número, ya, de esta manera voy a colocar. Me dice en la parte de acá lo siguiente. Me dice, voy a colocar un cuadradito. Me dice, a un cierto número lo vas a multiplicar por 5. Yo no conozco ese número, pero me dice que lo tengo que multiplicar por 5. Listo, lo voy a multiplicar por 5. Ahí está, multiplicar por 5. Luego me dice, al resultado le añadimos 7. Esa parte añadir, ¿qué significa? Añadir. ¿Qué tipo de operación es? Sumar. Suma. Exacto, Sumar. la suma, viene a ser la suma, ¿listo? Eso quiere decir que de multiplicar a este número yo voy a obtener otro resultado. Entonces coloco acá mi otro resultado, ¿listo? Me dice que a ese resultado yo le voy a añadir 7, es decir, le voy a sumar un más 7. Luego me dice otra vez lo siguiente. Si a dicha suma, es decir, a este resultado de aquí, lo dividimos entre 4, quiere decir que voy a tener que dividirlo entre 4. Obtenemos 13, me dice. Es decir, ya mi resultado final en la parte de aquí viene a ser el número 13. Aquí viene a estar entonces el número 13 que me está diciendo. Ahora la cuestión aquí es, me dice, ¿cuál es el número? Es decir, ¿cuál es este número de acá? ¿Cuál es este número en el cual estamos multiplicando por 5, sumando más 7, dividiendo entre 4? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros colocamos 13. Sí, tienes razón. Muchísimas gracias. Viene a ser 13 en la parte de aquí, perdón. Ahora,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar los opuestos. Recordemos, este número estaba multiplicando por 5, luego se le sumó 7, luego se le dividió entre 4 y se obtuvo el valor de 13. Pero yo quiero encontrar este primer valor. ¿Qué hago para poder encontrar ese primer valor? Voy a calcular los números invertidos, es decir, en este caso la operación inversa es lo que voy a realizar. ¿De qué manera? Estaba dividiendo por 4, ahora ¿qué es lo que voy a realizar? Multiplicar. Multiplicar por 4, excelente, muy bien. En la parte de aquí también está sumando más 7, ¿qué es lo que voy a realizar? Está sumando, voy a restarle 7, excelente, ahora le resto 7. Está multiplicando por 5, ahora ¿qué es lo que le voy a realizar? Dividimos. Exacto, le voy a dividir y le voy a dividir por el número 5. Entonces realizamos lo siguiente. A ver, pregunta, Dilber, 13 multiplicado por 4, ¿cuánto es? Excelente, muy bien, viene a ser 52. Colocamos acá entonces 52. Christopher, 52. Muy bien. 52 menos 7, Christopher. Excelente, muy bien. 45, excelente. Entonces, a ver, Yosimar, 45 entre 5, ¿cuánto es? Excelente, muy bien, 9 entonces. Entonces, ¿cuál es ese número que estábamos buscando? El valor de 9. A cierto número, es decir, a 9 lo multiplicaron por 5 para que les dé 45, le sumaron 7 para que les dé 52, lo dividieron entre 4 para que el último número sea 13. Y la pregunta es, ¿cuál es ese número? El valor de 9, es decir, el primer número era el valor de 9. ¿Listo? De esta manera. Muy bien, entonces pasamos a la parte de trabajando en clase. Ejercicio número 2 me dice, ¿cuál es el número que multiplicado por 6, añadiendo 18 a este producto y dividiendo esta suma entre 3, se obtiene 24? Perfecto. Lo primero que realizamos es colocar los cuadraditos, ¿listo? Para no poder confundirnos. Colocamos, a ver, de esta manera los cuadraditos y no llegar a confundirnos, ¿listo? Para ir colocando nosotros nuestros valores que vamos a ir encontrando. Permítanme un momento. Listo, hasta ahí nada más. Vamos a ver. Ahora el texto me dice, ¿cuál es el número? Es decir, yo no sé quién es el número que multiplicado por el valor de 6, multiplicado por 6, listo, está multiplicado por el valor de 6. Ahí está. Añadiendo 18, esa palabra añadir, ¿qué llegaba a significar? ¿Quién me dice? Añadir, voy a añadir. Suma. Exacto, muy bien, significa suma. Quiere decir que de este valor, 18. Excelente, muy bien. Quiere decir que de este valor al siguiente le voy a sumar 18. Muy bien. Ahora me dice, se le suma 18 a ese producto. Perfecto. Luego me dice, y dividiendo esta suma entre 3. Este resultado de acá me dice que lo tengo que dividir entre 3. Aquí lo dividimos entre 3. Listo. ¿Se obtiene qué valor? Se obtiene 24. Excelente. Eso quiere decir que mi último valor viene a ser el valor de 24. Ahí lo tengo. Pero yo quiero calcular quién es él. ¿Qué es lo que hago? Calcular sus opuestos de cada uno de los números que se encuentran ahí. Ya. Ya no voy a dividir entre 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es su opuesto de dividir? Multiplicar. Miss. Muy bien, voy a multiplicar por 3. Ya no le voy a sumar 18. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar 18. Ya no voy a multiplicar por 6. ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Cuál es su opuesto de la multiplicación?
¿Cuál era el opuesto de la multiplicación? Exacto, la multiplicación, su opuesto, la división. Lo voy a dividir entre 6, ¿listo? Entre 6. Entonces, a ver, comenzamos entonces nosotros. ¿Se encuentra la estudiante Angelina? A ver, 24 por 3, ¿cuánto es? 72. 72, excelente, muy bien, colocamos 72. Angelina, 72 menos 18, ¿cuánto es? 54, muy bien, colocamos 54 en la parte de aquí. Ahora otra vez más, 54 entre 6, Angelina. 9, excelente, muy bien, 9. Entonces, ¿cuál es el valor que estamos buscando? ¿Cuál es el primer número, Angelina? 9. 9, excelente. Entonces el número que buscamos es el primer valor, el valor de 9. Entonces, muy bien, Angelina. Ejercicio 3 me dice, si a un cierto número lo multiplicamos por 12, a ese resultado le añadimos 16, luego me dice, si a dicha suma se lo divide entre 5, obtenemos finalmente el valor de 20. ¿Cuál es el número? Ya, lo primero que voy a hacer es colocar los cuadraditos para no confundirme. Listo, ya coloqué los cuadraditos. Entonces comenzamos. Me dice, si a cierto número, es decir, a este número que no conocemos, lo multiplicamos por 12, quiere decir que lo voy a multiplicar por 12 a ese valor. ¿Listo? Lo multiplico y obtengo mi resultado. Luego me dice, a ese resultado que tienes le vas a añadir 16. Añadimos 16. Recordemos que la palabra añadir significa suma. Eso quiere decir que le sumamos 16. ¿Listo? Muy bien. Luego me dice, si esta suma, es decir, a esta suma que vamos a obtener, la dividimos entre 3. ¿Listo? Tengo que dividirlo entre el valor, no, entre el valor de 5, perdón. Me dice entre 5. ¿Listo? Lo divido entre el valor de 5. Obtenemos finalmente el valor de 20. Quiere decir que mi número final viene a ser el 20. ¿Listo? Me había pasado de cuadritos y simplemente lo borro. Ahora, para yo calcular el primer valor voy a colocar los opuestos de cada uno de ellos. ¿Se encuentra el estudiante Christopher? Ya, Christopher. Dividido entre 5, ¿cuál es su opuesto? Por 5, muy bien, excelente. El siguiente, más 16, ¿cuál es su opuesto? Menos 16. Menos 16. Menos 16, muy bien. Multiplicado por 12, ¿cuál sería su opuesto de la multiplicación? Dividir entre 12. Muy bien, dividido entre 12, excelente, muy bien. Christopher, te pregunto, 20 por 5, 100, muy bien. Coloco aquí el valor de 100 entonces, 100. 100 menos 16, ¿cuánto es? 84, muy bien, coloco acá 84. A ver, 84 entre 12, excelente, muy bien, el valor de 7. Muy bien, entonces, ¿cuál es ese valor que estamos buscando, Christopher? ¿Cuál es ese número? 7, muy bien, el valor sería 7, excelente, muy bien, Christopher, muchísimas gracias. Ya, me dice acá, ejercicio número 4 me dice, si a un número le restamos 13, a ese resultado lo hallado lo dividimos y a ese nuevo resultado lo elevamos al cuadrado y a ese último resultado le sumamos 6. Obtenemos finalmente el número 22. ¿Cuál es el número inicial? ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es colocar los cuadraditos. Listo. Entonces, ahora si ya coloqué los cuadraditos, ahora voy a colocar los números. Me dice, si a un número le resto 3, es decir, a este número de aquí, le voy a restar 13. Le restamos 13. ¿Listo? Le resto 13. Luego me dice, al resultado hallado a este de aquí, lo dividimos entre 5. Entonces lo voy a dividir a ese resultado entre el valor de 5. Listo. Muy bien. Luego me dice, a ese nuevo resultado que obtengo aquí, me dice, lo elevamos al cuadrado.
Y atención, me está diciendo que de este valor al siguiente lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Listo? Luego me dice, a este último resultado le sumamos 6. Le tenemos que sumar 6. Sumamos entonces aquí el valor de 6. Listo. De aquí para el otro. Luego me dice, finalmente obtenemos el número 22. Quiere decir que este último número entonces es el valor de 22. Listo, me sobró un cuadradito, lo borro. Me dice, ¿cuál es el número inicial? Listo, entonces lo vamos a hallar. A ver, Toti, en la parte de aquí. Ya no voy a sumarle 6. ¿Qué voy a hacer? Le resto 6, su opuesto. Elevado al cuadrado. ¿Cuál sería su opuesto de elevado al cuadrado? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Listo? Muy bien. Ya no voy a dividir entre 5. ¿Ahora qué voy a hacer? Multiplicar por 5. Multiplicar por 5. Ya no le voy a restar 13. ¿Qué voy a hacer? Sumar 13. Sumar 13. Muy bien. Entonces, a ver, comencemos. 22 menos 6, Toti. 16. Muy bien. Coloco aquí el valor de 16. A ver, Toti. La raíz cuadrada de 16. 4, excelente, muy bien, viene a ser el valor de 4, porque 4 al cuadrado, justo 4 al cuadrado me da 16, ya ves, está correcto. Muy bien, a ver, 4 multiplicado por 5, 20, muy bien, coloco aquí. ¿Y 20 más 13, Toti? 3. 33, muy bien, entonces Toti te pregunto, ¿cuál es mi valor inicial? El 33. Excelente, muy bien. Mi valor inicial viene a ser el valor de 33. Excelente, muy bien, Toti. Ejercicio 6 me dice lo siguiente. Me dice, Manuel le dice a Sara, si quieres saber mi edad, realiza la operación siguiente. Ya. Realiza las operaciones siguientes. Muy bien, me dice, multiplica mi edad por 2. Luego ese resultado réstale 2 y a ese nuevo resultado divídelo entre 2. Al cociente hallado agrégale 2 y obtendrás como resultado final 25. ¿Cuál es mi edad? Entonces, primero coloco los cuadrados. Muy bien, entonces volvamos a leer. Me dice, Manuel le dice a Sara, si tú quieres saber mi edad, realiza las operaciones siguientes, es decir, a su edad inicial de esa persona, de Manuel, ¿qué tenemos que hacerle? A su edad, me dice Manuel, multiplica mi edad por 2, es decir, a la edad de él, lo vamos a multiplicar por el valor de 2, multiplicado por 2, listo, muy bien. Luego, ¿qué me dice? Luego a ese resultado, réstale 2, ¿listo? Le restamos 2, ahí está. A ese nuevo resultado, es decir, este de acá, divídelo entre 2, ¿listo? Lo tenemos que dividir nosotros entre el valor de 2, muy bien. Luego me dice, al cociente hallado, agrégale 2. Perfecto, le voy a agregar 2. ¿Qué significaba la palabra agregar? Recuerden, por favor. Se suma. Muy bien, sumarle 2 entonces, muy bien. Me dice, obtendrás como resultado final 25. Quiere decir que el último número viene a ser 25. ¿Listo? Pero yo necesito saber su edad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo sus opuestos de cada uno de ellos. Ya no voy a sumarle 2. ¿Qué es lo que voy a realizar, Maricielo? Le voy a restar 2. Le resto 2. Ya no voy a dividir entre 2. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a multiplicar por 2. Muy bien, ya no le resto 2. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sumar 2. Muy bien, ya no voy a multiplicar por 2. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dividir 2. Muy bien, excelente, Maricielo. Entonces, permíteme acá. 25 menos 2. Maricielo, 23. Muy bien, 23. 23 por 2. 46. Muy bien, 46.
6. 46 más 2, 48. Muy bien. 48 dividido entre 2, 24. Muy bien. Entonces te pregunto, ¿cuál es la edad de Manuel? Milder. Excelente. Bien. La edad de Manuel viene a ser, la edad de Manuel es 24. Excelente. Muy bien, Milder. Muchísimas gracias. Ejercicio 7 me dice, el profesor dará un premio a sus alumnos que resuelvan el siguiente ejercicio. Si a cierto número aumentamos 5, esa palabra aumentar, les pregunto, ¿qué significa? A un número le aumento 5, le resto, le Sumar. sumo, Suma. le voy a sumar. Suma. Muy bien. Y a dicho resultado lo multiplicamos por 2, luego lo disminuimos. Esa palabrita disminuir, ¿qué significa? No. ¿Suma también? Menos. Menos, excelente. Restar. Resta, hay que quitarle, muy bien. Y finalmente lo dividimos entre 5, obtendremos como resultado el valor de 4. ¿Cuál es el doble de dicho número? Aquí presten atención, no me está pidiendo el número, me está pidiendo el doble de ese número, ¿listo? A ver, entonces, lo primero que hago es colocar los cuadraditos. Listo, ya coloqué los cuadraditos. A ver, ahora sí. Dice que el profesor dará un premio a sus alumnos que resuelvan el siguiente ejercicio. Si a cierto número, es decir, este número de acá, le aumentamos 5, ¿qué quiere decir? Le va a sumar más 5. Listo. Luego me dice, excelente, el siguiente, a ese dicho resultado, a este resultado de acá, lo multiplicamos por 2. Lo multiplicamos por el valor de 2 entonces. Muy bien. Luego me dice lo siguiente. Luego disminuimos 6, es decir, a este resultado le vamos a quitar 6. Muy bien. Luego dice, y finalmente lo dividimos entre 5. ¿Listo? Lo vamos a dividir entre el valor de 5. Listo. Y me dice, obtenemos como resultado el valor de 4. Quiere decir que este último valor es 4. Dibujé de más, lo borro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver aquí. Ya no voy a dividir entre 5. ¿Cuál es su opuesto de dividir entre 5, Janet? Excelente, muy bien. Multiplicar por 5. Muchísimas gracias, Janet. Ya no le resto 6. ¿Cuál es su opuesto, Kiara? Le sumo. Le suma 6. Excelente, muy bien. ¿Se encuentra Aileen? Ya no voy a multiplicar por 2. ¿Qué es lo que voy a realizar ahora? Lo voy a Dividir por 2. dividir entre 2. Muy bien, Dailimar. A ver, Milder, ya no voy a sumarle más 5. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Cuál es su opuesto? Claro, en vez de sumar, ahora voy a restarle 5. A ver, entonces, resolvamos. 4 por 5, Lenin. 20, muy bien, coloco 20. 20 más 6. 26. 26. 26 entre 2. 13. 13. 13 menos 5. 8. 8, muy bien. Entonces, ¿cuál era el número inicial, Lenin? El valor de 8. Entonces, el resultado sería, dicho número es 8. Colocamos acá. Dicho número es 8. Listo. Pero a mí no me está pidiendo cuál es ese dicho número. Me dice, ¿cuál es el doble de ese dicho número? ¿Qué significa? Y el doble de ese número. ¿Quién era el número? El número inicial, 8. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. 16. Exacto, muy bien. Entonces 16 sería mi resultado final entonces en este ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que me está pidiendo. Muy bien, chicos, eso sería toda la clase del día de hoy.